y recordar las aventuras de Huckleberry Finn junto a su amigo esclavo que se escapó, Jim, por las aventuras del Mississippi, horror, era una mezcla de horror. Para mí esa edad fue una mezcla de horror con realidad, ese realismo crudo que realmente Mark Twain sabía expresar muy bien con esas expresiones idiomáticas y locales del sur de los Estados Unidos, que él realmente manejó también a la perfección. Entonces realmente para mí fue mágico desde que lo conocí. Yo no sé si ustedes saben que Mark Twain realmente se apellidaba Clemens, pero su nombre es un seudónimo, y el seudónimo realmente lo que quiere decir es 2 brazas de profundidad, que era parte de un canto que utilizaban los negros en el Mississippi cuando trabajaban los esclavos. Y entonces él, por supuesto, adoptó ese seudónimo, muy unido realmente a lo que, como Oscar decía, a lo que él vivió. Era para indicar que la profundidad del río era navegable, o sea que se podía navegar todavía. Pero más que cánticos, yo creo que son argots de río, y hacían un poco de cantaleta, de retaila, cuando iban anunciando, porque antes no había sonar, ni había nada que indicar entonces iban metiendo varas, entonces iban cantando la profundidad. Y parece que Mark Twain es el límite navegable. A partir de, si es de menos profundidad, va a encallar fácilmente el barco de vapor, que tiene muy poco calado, es decir, que son bastante planos, pero la rueda atrás, entonces parece ser que ese era el límite. Y él adoptó una de esas frases que usaba ese gremio, igual que los faroleros en Madrid usaban la voz y sereno, iban anunciando cada hora en el reloj, o sea, una especie de retailas que ya se acuñan y se quedan. Entonces, en ese argot, vamos a decir, de río, a él le sonaba muy bien esa... No, y realmente Mark es un nombre propio que se puede utilizar perfectamente en inglés. Entonces Mark es también marca, es decir, que se usa para las dos cosas. En el caso de Twain, podemos ver nosotros el parecido con twin, que es mellizo en castellano, y justamente son 2 brazas, o sea, como si fueran 2 marcas mellizas, pero eso equivale en el sistema métrico decimal, que es el que nosotros más utilizamos, porque esto se corresponde con el lenguaje de los balseros, la utilización de esa fuente de orientación, porque el río Mississippi tiene un cauce muy irregular y cualquiera de las balsas o de los barcos estos que se utilizaban podía encallarse, y entonces alguien iba chequeando, y cuando decía 2 brazas o Mark Twain, era que todo iba bien, tal y como decía Oscar. En el sistema métrico decimal, 2 brazas corresponde a 3,5 metros. O sea, 3,5 metros sería 3.500 centímetros, más o menos. Entonces, eso era lo que se estilaba con 350 centímetros. 350, sí. Ok, sí, 350 centímetros, sí, gracias por la corrección. Pero vamos a hablar el plano familiar de Mark Twain para llevarlo con la cronometría de su vida. Mark Twain nace en 1835, como ya nosotros habíamos dicho. A muy poca edad tiene que trasladarse a las riberas del río Mississippi, y por ahí comienza su experiencia, comienza a captar la vida del río Mississippi. El padre muere en el año de 1847, justamente cuando el pequeño Samuel tenía 12 años, y esto entonces lo lanza hacia esa aventura norteamericana que es casi común en casi todos los artistas norteamericanos, y comienza a estudiar en algunas imprentas. También trabaja, eso lo movió a dedicarse al periodismo, publicó algunos artículos periodísticos en su juventud primera, publicó algunos relatos también en algunos periódicos de cierta importancia regional en los Estados Unidos de Norteamérica, y esto lo lleva también el hecho de haberse sentido desprotegido del padre por la muerte, ¿no? Lo lleva a trabajar en diferentes asuntos, hasta como minero.
que parece ser que es la historia común de todos los escritores norteamericanos, esa vida bastante difícil. Y a partir de ahí, entonces, comienza ya una vida independiente, comienza a trabajar en el río y paga $500 para que le enseñen a navegar por el río. Cuando toma el examen, sencillamente lo reprueba y alguien le dice, para ser buen navegante dentro del río Mississippi, hay que estudiarlo a profundidad, punto por punto, metro por metro. Y entonces estudió durante 2 años 3.000 kilómetros del río Mississippi. Exactamente, unas 2.000 millas se dice, para poder conseguir su permiso. licencia de piloto o el permiso. Pero en la vida de Mark Twain hay muchos datos interesantes, porque fue una vida bastante movida. Fue uno de esos escritores que nunca estuvo tranquilo. A los 18 años él abandona Hannibal, el pueblo donde él vivía, y se va a Nueva York. Y él no regresa hasta 4 años después a su pueblo. Pero si nos ponemos a ver, Mark Twain a los 22 años también se va a hacer un viaje a Europa y se va a conocer a Europa. O sea, fue un escritor que nunca estuvo en un lugar, estuvo en San Luis, estuvo en Connecticut, estuvo en New York, él anduvo todo Estados Unidos, en San Francisco, se fue a Europa, anduvo por varios países. Uno de sus primeros libros se llama Un inocente en el extranjero, An Innocent Abroad, Claro. Y es precisamente de un viaje que él hace a Europa, y él empieza a escribir cartas para describir las experiencias que él tiene en Europa y cómo él ve a los europeos. Y de verdad que es bien interesante la visión que él tiene, porque es una visión bastante simpática, no es la visión que tenían los escritores anteriores a él, que tenían una visión de bastante respeto hacia el europeo, porque se consideraban herederos directos de la cultura europea hacia los Estados Unidos. Mark Twain lo hace con humor, porque es como un poco desacralizando desacralizando un poco los escritores anteriores a él. Otra cosa, que Mark Twain no recibe una educación como la mayoría de escritores norteamericanos, sino que él es autodidacta, porque fue muy poco a la escuela, quizá unos 3 o 4 años, y se dice que él se educó en bibliotecas en Nueva York, que por las noches iba a leer. O sea que tenemos a un Mark Twain autodidacta y un Mark Twain que no tiene una visión, digamos, cuadrada de la realidad, porque él se forma su propio mundo y su propia opinión sin tener influencias detrás que lo marquen, sino que él se marca con la lectura que hace, y por eso esa independencia y ese humor de Mark Twain, porque es que no está restringido a una visión de escuela, sino tiene la libertad para escribir como él quiere. Pero entre las dos formas de tomar cultura, que puede haber sido desde luego leyendo, que eso es imprescindible e inevitable, el tener que leer mucho, pero la otra es el viajar. El viajar aporta un bagaje cultural también importante, y a él se le siente. De hecho, por cada una de sus experiencias, no cada una, pero por una de las importantes, él escribía novela, porque cuando le coge la fiebre del oro, pues él escribió. Cuando se va a Europa, en la Selva Negra de Alemania y en Francia, pues él también escribió. Y por supuesto las experiencias, yo imagino, entrañables del río Mississippi, que me parece que no deba de haber muchas formas más agradables para pasar la infancia que cerca de un río. Yo he vuelto a vivir aquí y siempre me he acordado mucho en el río Yásica, aquí en la costa norte de la República Dominicana, porque la gente de Río, los niños de Río, tienen otro punto. Yo pienso que el contacto con el agua, con los árboles, poner las cuerdas y tirarse, la pesca, yo creo que forman parte de su infancia y luego les acompañan a lo largo de su vida. En el caso del río Mississippi, evidentemente es un río mucho más largo, es el río más grande de los Estados Unidos, y mucho más caudaloso. De hecho es navegable por igual, pero aquellos barcos de vapor que avanzaban con esas chimeneas y con esas ruedas detrás, y con ese glamour de alguna forma también, que iban de una ciudad a otra, porque el río Mississippi siempre fue una fuente de comunicación. Ya lo utilizaban los primeros franceses, que hacían ya negocios con los indios en lo que ellos llamaban la Luisiana, desde prácticamente los Grandes Lagos hasta Nueva Orleans,
y la forma de transporte natural era el río. Claro. Entonces, después de que sea navegable un montón de miles de kilómetros, bueno, pues también tiene como digo, su glamour, con esos barcos llenos de luces y con orquestas. Todos hemos visto alguna documentación al respecto, y no me extraña que le influyera a Mark Twain para su obra. Entonces, tenemos a un autor influenciado